Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia del pastor Eben Espinosa, un piloto misionero que no dudó en dar pasos de fe y nos mostrará cómo Dios cada día le permite actuar en pro de su prójimo. Quédate con nosotros y juntos descubramos más acerca de esta interesante historia. Eben Espinosa es pastor y piloto aéreo. Nació en Tijuana, México. Está casado desde hace 17 años con Elvia Sierra, con quien tiene 2 hijos. En enero del 2015 viajó a Perú como pastor y piloto misionero en el ministerio Perú Projects, en la cuenca amazónica de Pucallpa, en Perú, un ente de apoyo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la selva peruana desde 1997, que tiene como objetivo promover el bienestar espiritual y físico entre la población alejada de las ciudades a través del soporte aéreo. En marzo del 2019, percibió una expresión especial del poder de Dios al salvar una joven madre embarazada gracias al vuelo de emergencia conducido por él. 2 años después, la joven familia asiste fielmente a la iglesia. Actualmente es presidente y administrador del pequeño aeropuerto del Ministerio Perú Projects. Hoy Eben nos relatará la existencia de los grandes milagros que Dios muestra a través de su profesión y servicio. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Eben Espinosa, piloto, misionero, teólogo y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su interesante historia. Adelante, pastor Eben, bienvenido. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo está? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángela. Gusto saludarte y gracias por la oportunidad de poder acompañarles y compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén, así es, nosotros también felices y un privilegio de que esté aquí compartiendo con nosotros su experiencia. Cuéntenos, sé que usted es mexicano, pero ¿dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos hijos tiene? Bueno, cuéntenos pequeños detalles de su vida. Sí, bueno, actualmente estamos viviendo en Perú. Hace 7 años vinimos acá a este país a servir como misioneros. Mi familia, tengo mi esposa, mis 2 hijos, un varoncito, se llama Eben Ezer, igual que yo, tiene 15 años. Mi niña Amy Naomi tiene 11 años. Y mi esposa Elvia Sierra, que vinimos juntos cuando estábamos en México, tuvimos una breve pausa en Estados Unidos por estudios y entonces vinimos a servir al Señor acá, en la selva de Perú, en la ciudad de Pucallpa. Qué lindo, qué maravilloso y qué linda es la selva peruana. Pastor, tengo entendido que usted nació en cuna adventista, por decirlo así. Su papá es pastor. Cuéntenos, fue esa experiencia de su niñez, su adolescencia? ¿Cómo nace el deseo también de ser misionero? Sí, pues gracias a Dios me dio esa bendición que así lo puedo ver claramente en mi Amén. vida, de que mi hogar, mis padres temían a Dios, amaban a Dios y le servían con todo el corazón. Desde pequeño infundieron en mí el deseo de servir, del servicio, servirse a Dios, servirse al prójimo. Y desde que estaba, yo recuerdo que tengo memoria en kinder o no sé, primeros años de la escuela, cuando me preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, siempre tuve en mi mente, en algún momento se me metió a la cabeza, quería ser pastor, piloto, misionero. Tenía algunos pastores que estaban cerca de México, que eran pilotos, había 2 que inspiraron, motivaron mucho mi vida, libros que leí, cantitos que ya me cantaba del avión volando por el cielo azul. Y diferentes cosas fueron poniendo claramente el deseo de poder servir a Dios como piloto misionero. Gracias al apoyo de mis padres, pues fueron guiando ese deseo de servicio, aunque realmente pues fueron muchos años después cuando Dios nos permitió poder hacerlo de aviación. Pero sí el deseo de servirle como misionero, pues desde niño fue, desde muy pequeño en México. Qué impactante. El apoyo de los padres es tan fundamental
desde pequeños que te apoyen, que te insten a los sueños también, y si son sueños compartidos en el ámbito espiritual, con Dios involucrado también. Me llama mucho la atención, Pastor Eben, que usted mencione, es que desde pequeño quería ser piloto misionero y que hoy, ya usted con 40 años, esto sea una realidad, realmente es maravilloso ver que ese sueño se hizo realidad por obra y gracia de Dios, porque siempre Él está al Así control es. de nuestras vidas si así se lo permitimos. Y esto me demuestra algo, que los sueños sí se hacen realidad. El que quiere puede, pero no solo, sino en Cristo Jesús es posible hacer las cosas. Y le felicito, pastor, por ese sueño que tenía desde niño y que hoy sea una realidad y esté sirviendo junto con su familia. Realmente es una bendición, ¿no es así, pastor? Y es un regalo de Dios. No solo eso, es que el sueño se cumple y era exacto como era el sueño. El deseo de trabajar en comunidades nativas, en la selva, en lugares como estos donde estamos, con el avión, tipo de vuelos que hacemos, es exacto lo que Dios puso en el corazón. Y es muy bonito ver a través del trayecto de la vida, aunque había momentos que parecía que, bueno, no iba a ser posible, pero siempre se mantenía ahí la pequeña flamita y Dios iba guiando, guiando, y de formas muy milagrosas a través de la preparación, crecimiento, el servicio, pues Dios fue poniendo todo, experiencias, trabajos, cosas que se iban acumulando, que ahora puedo ver hacia atrás y todo era muy claramente en preparación para estar acá sirviendo en este lugar. Wow, qué impactante, como Dios tiene el control de todo, de tu pasado, de tu presente y de tu futuro, si así se lo permitimos. Pastor Eben, ¿en qué momento se da la oportunidad de estar ahora dirigiendo Perú Project? Em, ¿Cómo surge? Y cuando, bueno, un tiempo trabajé en México como pastor. Cuando terminé teología, fui de misionero un año por Micronesia. Regresamos después a México y trabajé allí durante unos años. Ahí me casé, tuve mi hijo, pero entonces decidimos prepararnos en aviación y hacer una maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Andrews. Entonces Dios abrió las puertas y pues dejé el trabajo en México para ir a estudiar. En la universidad estuvimos cerca de 7 años en Andrews y así como Dios poniendo las piezas, cuando estábamos terminé la maestría, Dios abrió las puertas para empezar a estudiar aviación. Pudimos estudiar aviación y justo al concluir aviación, Dios nos abrió puertas, bueno, se parecía que nos abría puertas para ir a dos lugares, a Nueva Guinea o Perú. Y después Él nos cerró la puerta de Nueva Guinea y nos abrió muy clara la de Perú, aunque no conocíamos aquel ministerio todavía, pero de la universidad vinimos para acá. Al estar acá pudimos ver que era el lugar que Dios tenía, porque el trabajo es muy ligado con la iglesia y es muy evangelístico. No es un programa de aviación donde nada más pues volamos el avión, volamos, sino se vuela y se predica, se lleva misioneros, se entrenan misioneros, se capacita el trabajo. Atendemos acá en la selva actualmente 67 comunidades donde tenemos presencia adventista, 67 iglesias. Entonces, la preparación que Dios me había dado como pastor, después como piloto y como mecánico, pues aquí se usaba los tres muy bonito. Entonces fue muy, muy clara la dirección que Dios nos fue trayendo después de estar estudiando en Andrews y venir acá a servir en Perú Projects. La formación, Pastor Eben, que Dios le ha dado es increíble, porque lo formó no solo en teología para dar la palabra de Dios, lo formó también como mecánico de piloto, por si pasa algo en el avión, y lo formó también como piloto. Como decía, tiene el pack completo en el tema de la ayuda tan importante que está realizando en ese lugar. Como hijos de Dios no estamos exceptos de que nos pasen dificultades, problemas, de pronto algún accidente, algún momento difícil que haya tenido que pasar, pastor. Bueno, sin duda mencionas algo importante, sí, no todo es muy bonito y hermoso el camino, siempre ha habido muchas dificultades a través del trayecto, ¿no? Siempre hay momentos que cuestionas incluso si Dios te atrajo a este lugar y si es el lugar donde Él te trae a estar en situaciones en las cuales ah,
pues se nubla el cielo, es normal, somos humanos, tenemos dificultades y cada vuelo puedes ver claramente un milagro. Claro, hay Ay, algunos que son más rutinarios, normal vas y ajá. vienes, pero siempre hay unos que sobresalen, donde es imposible ver que Dios no estuvo cada pedacito del tiempo, por segundos, por minutos. Viene a mi mente ahorita uno así rapidito, muy claro, donde Dios, o sea, obró pese a, bueno, tomamos las precauciones siempre, Ajá, nunca tomamos la aviación como una, ah, como un la aviación es juego. una ciencia. No puedo decir, no, tengo fe que 5 galones van a durar lo que duran 10. No, 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 tienes no, que no. tomar, esto es matemática y ciencia, ¿no? 1 más 1 es 2, no hay vuelta atrás. Por más Claro. fe que tengas, no es. Entonces la aviación se trata de una manera profesional, ¿no? Los aviones se van así. Sin embargo, hay situaciones que aún después de tomar las precauciones y las medidas, pues sigue riesgos, ¿no? Una ocasión volando a un lugar que son 5 horas de vuelo, entonces llevábamos el combustible de reserva, ida y vuelta, pero durante el trayecto ocurrió una falla un filtro de combustible y empecé a tirar combustible. Yo no sabía que estaba tirando el combustible hasta que ya estábamos casi por llegar, que nos marcaba que no había un error mecánico, una falla, en la que el avión estuvo tirando a través de todo el trayecto gotas, chorridos poco a poco combustible. Pero recuerdo que aterrizamos, gracias a Dios, con su cuidado, toda la reserva se quemó, se consumió, se tiró por el camino y al aterrizar sacábamos el combustible que quedó adentro y literalmente había cerca de 6 minutos de combustible. En un vuelo de 5 horas veo la mano de Dios muy claro, como a pesar de ese riesgo que estaba pasando, pues Él preservó esa fuga que no se abriera más para poder al menos regresar, pero darnos Ay, cuenta que había una falla que arreglar. qué impactante, pastor. Yo me imagino en las alturas, porque ahí no, digamos, la salvación solo del Señor por obra y gracia de Él. El milagro también ahí en lo absoluto y con solo 6 minutos en un vuelo de 5 horas, realmente Dios le preservó ahí la vida en lo absoluto. Pastor, y yo le quería preguntar también, de pronto, eh, porque sé que hacen vuelos nocturnos y eso también hace que sea un poco complejo la situación. ¿Alguna anécdota que hayan pasado ahí al respecto en uno Y de los bueno, traslados? hemos hecho algunos vuelos nocturnos, pero no es como la Ok. norma. Siempre los evitamos. De hecho, era una norma muy rígida que teníamos, no volamos de noche porque en la selva con un avión de un solo motor, pues es un alto riesgo. Además de que aquí en la selva pues no hay ayudas de navegación como en otras ciudades o en Estados Unidos. También el tema de la, sales de Pucallpa, de la ciudad, y no tienes ningún camino, carretera, nada, es solo árboles, selva, ríos, árboles, árboles. Entonces de noche es todo negro. Pero una ocasión, honestamente, es muy difícil entender cómo es que accedimos a aceptar una emergencia. Era una situación muy de alto riesgo con una paciente que no iba a poder sobrevivir y no había ningún otro avión en la ciudad de Pucallpa que pudiera hacerlo. Entonces nos pidieron y por algún motivo Dios puso en mi corazón ese momento de decir, bueno, tal vez podríamos hacerlo. El clima estaba perfecto, no había nubes. Entonces, aunque estaba oscuro y negro, pues hicimos el intento y gracias a Dios fue una experiencia muy interesante y que nos abrió muchas oportunidades. El vuelo en sí, fuimos a Contamana, una ciudad, no había luces en el aeropuerto, entonces pusieron motos en la pista para poder alumbrar la pista donde íbamos a Wow, aterrizar y había cerca de unas 100, 150 motocicletas alumbrando donde íbamos a aterrizar, tremendo. un foco de una discoteca que pusieron allí para hacernos señales y gracias a Dios llegamos al lugar, aterrizamos y lo interesante y muy curioso, la historia es muy larga realmente, pero es que llegamos y al aterrizar la paciente falleció. Hasta estábamos nosotros ahí llegando al aeropuerto y yo no entendíamos por qué Dios, después de todo ese esfuerzo, y entonces la paciente muere. Fue muy lamentable, una madre con 4 hijos que habían fallecido, pero después de ese vuelo o las oportunidades que ese vuelo nos abrió, Dios obra de maneras muy distintas. Yo sé que la muerte no es el plan de Dios, es un tema del pecado y problema de este mundo, pero aún a través de esa adversidad Dios puede obrar y convertir las cosas para bien.
Y a través de esa experiencia nos conocimos a personas, contactos. En la mañana hubo un paciente que tenía una apendicitis que tuvimos que traer, o sea, ya está el avión allí, así que gracias a Dios, a esa entrada, el otro paciente se salvó. No sabemos por qué unos sí, otros no, pero Dios, a través de sus caminos misteriosos para nosotros, nos abrió una serie de bendiciones después de ese vuelo que nos posicionó en la comunidad de aviación de una forma que nos abrió muchas puertas para poder servir a muchas más personas. Formas Wow. como Dios trabaja a través de diferentes experiencias difíciles, peligrosas, pero también pues con su parte de bonito de la bendición que Él da. Es increíble y es verdad lo que dice el pastor Eben, porque Dios conoce los planes, los propósitos, sabe el por qué y el para qué hace las cosas. Y el hecho de esa situación me llama la atención, 100 motos, de 100 a 150, haciendo foco para que fuese posible el aterrizaje. Realmente es increíble y para Dios nada es imposible para Dios. Y Él también conoce los tiempos y las situaciones de cada familia y por qué pasan las cosas y siempre es para bendición porque Dios desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Pastor Eben, yo le quería preguntar, dentro de esas experiencias, aparte de lo técnico o de emergencias, alguna experiencia, alguna anécdota que le haya marcado al llegar a alguna comunidad con ayuda, em, en especial alguna familia que le haya marcado. Y bueno, como te digo, siempre en todas hay mucho, pero hay una tal vez que puede resaltar y es la que personalmente pude ver más completa la experiencia del servicio que hacemos. Habíamos entrado, era un sábado de mañana, fuimos a otra comunidad porque había bautismos. Y esa mañana estuvimos con los bautismos, habíamos sido un equipo del pastor, un compañero de comunicaciones, se llama Rafael, el nombre es importante porque hoy voy a mencionarlo, pero habíamos sido el pastor, Rafael, otro compañero y yo. Estábamos en este lugar haciendo bautismos cuando nos llamaron de esta otra comunidad, se llama Paraíso. Entonces nos dijeron, hay una situación, una señora que está muy mal, embarazada, que tiene que salir y se va a morir. El día anterior habíamos pedido el permiso para poder entrar a esa pista, era una pista nueva que no se había usado y entonces habíamos pedido el permiso. Cuando me llamaron el día siguiente, mi primera reacción fue decir, no creo que sea emergencia, solo que como ya hay pista, ahora quieren que entremos. Entonces empezó el suceso, ¿será que vamos? No vamos, dejamos a cabo los bautismos, pero bueno, por seguridad, por si acaso, fuimos. No queríamos que se hiciera cierto, no íbamos por estar ocupados y no sería bueno. Entonces intentamos y Rafael y yo nos fuimos los dos a esta comunidad. Bueno, realmente son los cuatro. Tuve que dejar a dos allí. Entramos en la comunidad, trajeron a la paciente a la pista y al instante nos dimos cuenta que sí era una emergencia, sí era una situación muy, muy trágica. Mercy era una pequeña jovencita de 17 años con su segundo embarazo Wow. y con complicaciones bastante graves. Es un vuelo cerca de 45 minutos de allí para acá, a la base donde estábamos y que aterrizamos. La pista era la primera ocasión que podíamos entrar porque habían autorizar. Era la pista más corta que teníamos, de cerca de 287 metros, muy chiquita, entonces había que hacer un aterrizaje, una entrada muy, muy precisa. Gracias a Dios pudimos entrar, subir la Mercy y su esposo, calcular los pesos para poder despegar en ese espacio suficiente. Gracias a Dios, dado exacto, salimos exactamente. Todo se iba cuadrando como coincidencias, aparentemente, pero Dios guiando realmente. Salimos de Paraíso, gracias a Dios despegamos, veníamos llegando hacia Pucallpa y había una gran tormenta que acababa de pasar sobre Pucallpa, pero ya estaba moviéndose hacia un lado. Y entonces nosotros pudimos ver Pucallpa limpiecito y la tormenta a un lado, Wow. que si hubiera tardado más tiempo nos agarraba y ha sido complicado. El arco iris lo vimos hacia la derecha, muy bonito. Llegamos a Pucallpa, aterrizamos aquí en nuestra base. No había una ambulancia, así que tuvimos que subirla en la camioneta. Manejamos a la ciudad, son cerca de 25 minutos de aquí de la base al hospital. Entonces fuimos al hospital, llegamos, ellos estaban solos, así que nos quedamos con ellos, mi compañero Rafael y mi persona. Y al mismo tiempo Rafael, que era comunicador, pues grababa, tomaba videos, fotos de todo lo que estaba ocurriendo.
Llegamos al hospital, recuerdo que la enfermera la recibe y al instante, en cuanto le empiezan a evaluar, empiezan a correr todos a meterla al quirófano, porque estaba ya su líquido amniótico, si no me equivoco, ya derramándose y el niño lo estaba ingiriendo. Entonces esto, la enfermera nos explicó, el niño era minutos y hubiera muerto. Pero Wow, todo se había dado cuadrado en los tiempos solo exactos. Dios. Nace el bebé, lo traen a la incubadora, pudimos ver al bebito nacer, fue muy bonito, Qué cerrar el maravilloso. día. Pero donde parecía terminar la historia fue que en la semana, Mateo, fuimos a verlo, el papá se llama Mateo, fuimos a visitarlos, porque estuvimos yendo a verlos durante la semana, cómo seguían. Y un día llega Mateo contento y me muestra su acta de nacimiento, su registro. Y entonces dice, ya registré a mi hijo, ya tiene su carnet, su DNI. Y me muestra la hoja y veo su nombre y le puso Evan Rafael. Puso mi primer nombre y el nombre de Rafael. Él Qué dijo, se va a lindo. llamar así. En Fue eso. agradecimiento por salvar, Y sí, en prácticamente. cierta forma, el impacto que quedó en él. Lo bonito es que eso abrió la puerta a poder acercarnos más a ellos. Los trajimos a la base, le dije, yo te voy a regresar a la comunidad cuando estén bien. Estuvo aquí unos días con nosotros y conversando con su mamá le dijimos, mira, Dios tiene un plan para tu hijo, porque no es coincidencia todo lo que ocurrió, que Dios abrió puertas, tiempos exactos, tormentas, pistas, permisos, todo cuadró. Pero para que tu hijo conozca el plan que Dios tiene para su vida, él tiene que conocer a Dios. Así que tienes que ir a la iglesia, tiene que acercar, tiene que conocer. Le dimos una Biblia para niño y ahí quedó la historia. En cierta forma, muchas veces las historias ahí terminan porque no tenemos después otro contacto con ellos, con tantas personas y tantas comunidades. Pero 2 años después me tocó entrar a esa comunidad, estar el fin de semana, estaba predicando, yo estaba dando repaso de la lección en la iglesia con un grupo de hermanos y dando repaso de la lección, veo entrar a Mercy Mateo y al pequeño Evan Rafael, ya de 2 añitos, ya estaba caminando y llegó. Entonces, al acercarme, me enteré que desde el día en que nació, ellos caminan cerca de 45 a 1 hora, 45 minutos a 1 hora, para poder ir a la iglesia cada Wow. sábado. Y han estado yendo los 4 con su pequeño Rafael y el otro bebé que tenían. Y es muy bonito poder ver esas vidas transformadas. Personas que a Amén. través de una emergencia, situación difícil, el avión les salva la vida, pero no nada más es al momento, sino que les da la salva la vida de la condición que el mundo da para una vida eterna. Fue una historia muy Amén. bonita en la cual este pequeño Evan Rafael nos tocó a toda la vida y nos hizo ver la importancia del trabajo que hacemos acá. Son vidas y son vidas que son transformadas de un camino que estaban tal vez lejos de Dios, a través de diferentes circunstancias, Dios los guía y ahora están en sus pasos. Oramos que Qué siga creciendo, maravilloso. Rafael. Amén, amén, así es. Oramos también por Eben Rafael también, ese milagro, esa bendición que resultó también de la labor que ustedes realizan allí en ese lugar. Yo quiero agradecerle, pastor, por su tiempo, por la disposición, por habernos contado pequeñas historias también que nos motivan también y nos llenan de energía a ser misioneros, a servir, a ayudar. Y quiero que rápidamente dé un llamado a las personas que están viendo el programa, de pronto jóvenes que tienen sueños, anhelos, que de pronto desean ser misioneros. ¿Qué les diría en este momento? Bueno, pues la verdad, solamente en base a lo que Dios nos ha permitido ver, vivir, es tener un deseo y una entrega de servicio a su obra por las personas. No vivimos para nosotros, vivimos para servir a los demás. Eso es el modelo de Jesús. Jesús nos dio ese ejemplo más claro. No pensó en él, no buscaba su beneficio, su propio placer, siempre buscó el bien de los demás, de nosotros, para nosotros poder vivir. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida. De esa forma verás miles de milagros. Ahora, muchas veces nos gustaría ver todo el camino por delante. Cuando estaba yo tiempo atrás, hace años, sueñas, quieres, pero no ves claro cómo. Pero al menos ves el siguiente paso que dar. Y lo das y aún así no estás a veces tan seguro, pero con fe confías, lo das y luego Dios confirma que sí. Das otro y Dios confirma paso a paso. No vamos a ver tal vez todo cómo es que de atrás para adelante se puede ver, perdón, de aquí para adelante, cómo puedas ver lo que tiene Dios para ti, pero por fe y confianza en Él, das un paso a la vez. Cuando ves hacia atrás, ves cómo Él fue guiando cada uno de ellos, cuando dedicas tu vida al servicio a los demás. Amén.
con este maravilloso mensaje del pastor Eben. Quiero invitarte para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo y permite que el Señor obre en tu vida. Como decía el pastor Eben, nacimos para servir. Sé de bendición para los demás. Nos vemos en un próximo capítulo en Identidad. Que Dios te bendiga.